Buenos días. Como ustedes bien saben, este programa Room Service en la Selva Global obedece a una serie de razones muy personales, pero que siempre prefiero aclarar desde el principio. La culpa en realidad es de Tarzán. Cuando era chico no había tele ni internet, pero escuchaba por radio las aventuras de Tarzán, el rey de la selva que saltaba de rama en rama en pañales y a los gritos, comiendo bananas con su amiga la monachita. Pero mi ídolo no fue Tarzán. En el programa radial su mejor amigo era Carson, un antropólogo aventurero que no hacía ninguna de las cosas que hacía Tarzán y con toda probabilidad tampoco se alimentaba solo de bananas y tampoco se andaba por las ramas. Carson como role model antecedió en algunas décadas a Indiana Jones, pero fue Carson quien me infundió la idea de estudiar antropología, y aunque sabía poco de su vida, siempre lo imaginé como un viajero pertinaz, glotón y algo libertino, perpetuamente presto a la aventura. Viví por varios años mi encarnación como antropólogo hasta que una noche, durmiendo en una hamaca colgada en medio de la selva, en medio de la humedad de la jungla, pasto de todos los insectos imaginables y sin haber comido una comida decente en días, todo en aras de conocer y entender otras culturas, tuve una iluminación. Tal vez algo de mi experiencia serviría para trasladarme con armas y bagajes a las relaciones internacionales, una disciplina también propicia para abordar otras culturas, conocer otros mundos y entender a otra gente cómodamente, sin ser pasto de insectos y alimañas variadas, y para poder alojarme en confortables hoteles, preferiblemente de 5 estrellas, y para poder disponer de room service que me permitiera comer a mis anchas en cualquier momento del día. Pero tanto en mi fase como antropólogo, como en la de investigador y analista de las relaciones internacionales, viví diversas situaciones que me hicieron conocer a personas y lugares, situaciones que me han lanzado a iniciar este programa que mezcla el análisis de cómo se relacionan las naciones y las culturas y cómo evoluciona el mundo, con diversos relatos personales y con entrevistas varias bajo el título Room Service en la Selva Global, en el cual, en todo caso, cualquier parecido con la realidad probablemente no sea mera coincidencia ni peque de ser políticamente correcto. Buenos días a todos. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy tenemos un programa bastante apretado porque ha habido muchas cosas esta semana, así que vamos a tratar de desglosar algunas de ellas de la mejor manera y vamos a tratar de mantenernos dentro de los tiempos del programa y bueno, dejaremos para otra ocasión probablemente el relato. Es muy importante tener en cuenta que la semana pasada hubo muchísimos acontecimientos en política internacional relevantes, desde luego el cese al fuego entre Israel y Hamás y el acuerdo logrado en Egipto con la participación de numerosos países y la mediación del mismo Trump. Es un hito importantísimo que ha tenido altibajos en la semana, pero no nos vamos a detener en eso. Yo quería concentrarme más en el tema de qué viene sucediendo en relación a Ucrania, porque la semana pasada también hubo una larga llamada entre el presidente Trump y el presidente Putin, y inmediatamente después, el viernes, que es el momento en que me están haciendo una entrevista que vamos a pasar ahora, llega Zelensky a Washington con la idea de pedirle a Trump que sí le dé los misiles Tomahawk para poder combatir a Rusia, y para llevarse una gran decepción porque Trump no le dio los misiles y le dijo que esta guerra debería acabarse lo antes posible para que no siga habiendo derramamiento de sangre, y en función de eso se está planificando justamente una reunión en Budapest entre el presidente Trump y el presidente Putin. Bueno, todo esto está contextualizado dentro de lo que está pasando a nivel global en los fragmentos del siguiente programa donde me entrevistaron. Agradezco a Gaby Peroso por la invitación, en el programa Claro y Directo de América, y abordamos
el conjunto de temas relacionados con las relaciones Estados Unidos-Rusia y la situación en Ucrania. Ahora sí, le voy a dar paso a mi invitado el día de hoy. Le doy la bienvenida a Andrés Servín, quien es analista internacional. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Sí, no sé por dónde quiere comenzar, porque bueno, a partir de hoy podemos ver entonces algunos avances o retrocesos, porque todo podría pasar en esa posibilidad del fin de la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Qué cree usted que tenemos que tener en cuenta para esa reunión, ese encuentro Zelensky-Trump? Bueno, lo que hay que tener en cuenta es que primero que estos días se han precipitado los acontecimientos, en el sentido de que de alguna manera surgió esta conversación bastante extensa, telefónica, entre el presidente Trump y el presidente Putin, en donde aparentemente quedó en suspenso esa promesa del presidente Trump de proveer misiles Tomahawk a Ucrania, pero más importante aún, yo creo que se han retomado algunos temas de la reunión de Alaska sobre comercio e inversiones entre Rusia y Estados Unidos. Ahora, esto evidentemente descoloca de una manera significativa toda la expectativa creada en el último mes, particularmente por los sectores, digamos, más proclives a mantener la guerra en Ucrania. Cambia un poco el panorama, cambia la ecuación, después de un mes en donde sí, aparentemente el presidente Trump estaba predispuesto a escuchar a la Unión Europea, a Zelensky, en esa retórica más guerrerista, y estamos llegando a una reunión en donde la recepción de Zelensky va a ser, ustedes lo anunciaron recién, bastante breve comparativamente con las anteriores, y probablemente para transmitirle lo que Zelensky no estaba esperando, es decir, que los misiles Tomahawk no van a ir a Ucrania por una sencilla razón, entre otras cosas, lo mencionó el presidente Trump, porque en este momento Estados Unidos no está dispuesto a despojarse del arsenal de misiles Tomahawk que tiene. Pero yo creo que esto entra en un patrón muy típico de las negociaciones entre el presidente Trump y el presidente Putin, en donde, bueno, hace un mes era la amenaza de las sanciones, después ahora la amenaza de los Tomahawk, pero lo importante es que los canales de diálogo parecen fluir entre ambos presidentes y estamos llegando a esta situación en donde se está planteando una reunión bilateral entre los dos, probablemente en Hungría, y esto también es una señal bastante significativa con respecto a la Unión Europea, porque justamente el presidente Orbán de Hungría mantiene una posición contraria a la guerra en Ucrania, la necesidad de acabarla, y en este contexto es que está llegando el presidente Zelensky sin que quede muy claro para qué, porque si no van los Tomahawk, si no hay ningún tipo de sanciones, si lo que sí se está planteando es una serie de reuniones bilaterales entre el presidente Trump y Putin por un lado y el presidente Trump y Zelensky por otro, todo apunta a que está haciendo un gran esfuerzo para llevar a término y a la paz el conflicto en Ucrania. Entonces queda la interrogante, ¿qué es lo que va a lograr Zelensky en esa reunión bastante acotada que va a tener hoy con el presidente Trump? Sí, quería colocar un dicho del presidente Donald Trump porque le consultaban sobre la llamada. Vamos a ir preparando el material número 14 porque él hablaba de esas reuniones, como usted dice, bilaterales. Voy a lograr que se reúna yo con Putin, con cada uno, y él hablaba de que las reuniones iban a ser de a dos, pero que iba a tratar entonces que fueran igualitarias. Vamos a escuchar al presidente Donald Trump para analizar este punto. Quiero decir, tenemos un problema, no se llevan muy bien esos dos. Y eso, a veces es difícil tener reuniones. Así que podríamos hacer algo donde estemos separados, pero iguales. Nos reuniremos y hablaremos de fiestas. Pero esta es una relación terrible que tienen los dos. Y es una de esas cosas
He visto cosas que nadie creería, pero esta es una de ellas, así que nos vamos a reunir en Hungría. Víctor Orbán va a ser el anfitrión eso realmente es algo que es tiempo. La semana pasada más de 7.000 personas fueron asesinadas. Eso es ridículo. Hay una imprecisión ahí en la traducción artificial, habla de fiestas, no es de fiestas, sino que la palabra party es como entre las partes. Ahora bien, ¿está fuera de juego entonces ya esa reunión trilateral que se había promovido luego de la cumbre de Alaska? ¿Eso podría ser positivo? ¿Cómo lo ve? Yo creo que primero van a desarrollarse, así como lo planteó el presidente Trump, las reuniones bilaterales para ver si se liman hasta cierto punto las asperezas entre Zelensky y Putin. No sé si lo va a lograr, pero en todo caso apunta a eso para poder llegar a un diálogo entre los dos, quizás con la presencia del presidente Trump como mediador en ese contexto. Ahora, todo esto... Bueno, el presidente Trump prometió que esto va a avanzar en 2 semanas. Eso de que en 2 semanas ya estamos acostumbrados a que se resuelvan muchas cosas, según el presidente Trump. Sí, pero está bien, vamos a ver si esta vez también van a ser 2 semanas o más. Pero sí creo que es un signo altamente positivo, tanto la conversación con el presidente Putin como la recepción de Zelensky en Washington, para ir promoviendo alguna forma de cesar las hostilidades entre los dos países y eventualmente llegar a algún tipo de acuerdo de paz. Ahora, esto es extremadamente difícil porque ambas partes están en posiciones intransigentes con respecto a las condiciones que plantean para el acuerdo de paz. Putin no se ha movido un ápice de sus planteamientos con respecto a que Ucrania no podía entrar en la OTAN, que los territorios no los van a devolver, supuestamente porque ya son parte de la Federación Rusa, que tiene que haber una desmilitarización en Ucrania, y por otro lado sí hay toda una posición del lado ucraniano en el sentido de que no, si tienen que devolver los territorios y eventualmente tienen que garantizar que no va a haber más agresiones armadas contra Ucrania, y ahí entraría a jugar teóricamente el peso de la Unión Europea o de la OTAN directamente para tratar de mantener eso encauzado, digamos, para llamarlo de alguna manera, hasta tanto se configure un acuerdo de paz más sólido, ¿no? Ahora, ¿qué le puede pedir Zelensky en esta reunión al presidente Donald Trump si no le va a dar los misiles? ¿Qué otras opciones y vías tienen? Porque yo sí siento que hay poca presión para Vladimir Putin, y al día de hoy, si él no tiene presión, no va a seguir, o sea, podría seguir en un diálogo eterno, pero que no lleve al fin de la guerra. El tema es que hay que ver quién ejerce la presión. Una cosa es el diálogo entre los presidentes de dos potencias como Estados Unidos y Rusia, les guste a uno o no, pero es así. Y otra cosa son las presiones que puedan ejercer la Unión Europea, que generalmente tiene mucha retórica pero muy poca concreción en algunos casos, y la misma reacción del presidente Zelensky, que también tiene una situación doméstica desde el punto de vista político bastante compleja en términos de cómo va a ir avanzando. La prueba de eso es que la Rada votó en contra del apoyo a la candidatura del presidente Trump al Premio Nobel de la Paz en su momento. Entonces, evidentemente hay algo que tiene que ir clarificándose mismo dentro de Ucrania. Y en ese sentido también es muy llamativo la recepción en el aeropuerto cuando llegó a Washington Zelensky. No había nadie de alto nivel en representación del gobierno norteamericano. Fue recibido por su jefe de gabinete, Yermak, que había llegado hace una semana para preparar esta reunión, y algunos dicen que los uniformados que estaban recibiéndolo eran los pilotos del mismo avión que lo trajo. No sé si esto es cierto o no, porque hay mucho fake news ahí dando vueltas, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que no ha habido una alta representación estadounidense para recibirlo, y eso es muy mal signo para Zelensky. ¿Cree que puede haber un enfrentamiento en la sala oval nuevamente, o eso ya queda descartado? Yo dudo que esto vuelva a suceder, pero con Trump es totalmente imposible predecir qué es lo que puede suceder.
Pero lo cierto es que sí, se ha acotado el tiempo de la reunión. El presidente Trump está apurado aparentemente para volar a Florida a jugar golf a las 3 de la tarde. Sí. Entonces, digamos, no es una situación cómoda para Zelensky, para decirlo de la manera más elegante, ¿no? Ahora, ¿usted cree que esta reunión se acorta, cambia de parecer con los misiles del presidente Donald Trump luego de hablar con Putin? Porque a mí me preocupa, yo a veces siento que Putin logra envolver al presidente Donald Trump y lo hace a veces retroceder. Yo creo que tenemos un foco equivocado, es decir, todo el mundo piensa que la relación Estados-Rusia pasa por el tema de Ucrania. Sí, el tema de Ucrania es importante, pero no sé si es prioritario. La reunión de Alaska fue una reunión en donde se trataron muchos otros temas que no se hicieron públicos. Empezó la renovación del tratado START, de control de los misiles balísticos, siguiendo por toda una serie de aspectos económicos. Fíjense que me llamó mucho la atención, no sé hasta qué punto es cierto, de nuevo todo hay que constatarlo en términos de las fuentes, pero se está hablando de un túnel en el estrecho de Bering entre Rusia y Estados Unidos para incrementar el comercio. Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿qué es lo prioritario en esta relación? Esto es lo que podemos ver en términos bilaterales. Y además está el otro factor que yo creo que siempre desde el punto de vista geopolítico está presente, es tratar de que Rusia no esté tan pegada, para decirlo de alguna manera, a China, en un momento en donde además se agudizan las relaciones con China, particularmente en el plano comercial. Ahora, ¿qué puede hacer Estados Unidos tan atractivo para que Rusia se separe de China? No, yo dudo que Rusia se separe de China. Eso yo creo que es una alianza, por lo menos a corto y mediano plazo, garantizada, una alianza estratégica que se ha ido construyendo a lo largo de 2 décadas, de manera que puede haber muchas ofertas, pero eso no se va a romper. Yo creo que ahí sí, si alguien está planteando eso, tiene un error de cálculo. Lo que sí creo que está ofreciendo es darle una bocanada de oxígeno a la economía rusa en el sentido de reactivar el intercambio comercial, las inversiones, eventualmente iniciar una serie de joint ventures muy vinculadas a la parte energética que a Estados Unidos le interesa, con Rusia. Y vamos, yo no sé, paradójicamente a lo mejor terminamos con un cuadro en donde el gas y el petróleo que debían ir a Europa y dejaron de ir por las sanciones, bueno, de repente terminan por ir a Estados Unidos. Es decir, que Rusia le mande energía a Estados Unidos. O sea, usted ve que quizás el presidente Donald Trump deje el asunto de la guerra en manos de los europeos. Hay muchos que hablan de la vietnamización, como que eso vaya yéndose por otra vía y se fortalezca una relación estratégica y comercial entre Rusia y Estados Unidos, independientemente de Ucrania. Yo creo que eso no está descartado. Y yo creo que hay una señal muy poderosa con esto de que se plantea una reunión en Budapest con el presidente Orbán como uno de los disidentes, digamos, en el contexto europeo con respecto a continuar la guerra, continuar apoyando la guerra en Ucrania. Entonces, es posible que el presidente Trump diga, bueno, ocúpense ustedes de esto, como muchas veces la toma de decisiones, dada que es una toma por consenso en principios, en la Unión Europea, se hace extremadamente difícil y hay muchas posiciones distintas e intereses también muy diferenciados, bueno, dejará que eso corra por su camino y verá qué es lo que pasa. Pero yo creo que tenemos que volver a lo más importante. Lo más importante para el presidente Trump, creo, es la relación entre las dos potencias en el contexto de un mundo que está cambiando, un sistema internacional totalmente cambiante, y cómo quedan paradas en términos inclusive de cómo se va a plantear las áreas de influencia respectivas. Claro, ¿y cómo queda la Unión Europea en todo esto? El presidente Trump ha estado presionando para que ya no haya ningún tipo de compra de petróleo y de gas, y ellos están ahí como en medio. Ahí veía en varios medios que decían que una vez más están humillando a los europeos porque es Trump el que se va a reunir directamente con Putin y lo hace solamente con Zelensky. Cuéntenos cómo los ven, porque ellos siguen como sin brújula. Bueno, a ver. Yo creo que el presidente Trump sí tiene, con respecto a la Unión Europea,
una gran oportunidad de negocios y la está poniendo en marcha. La venta de armamentos a la OTAN, si sigue la guerra con Ucrania, está ahí, es un negocio para Estados Unidos. De ahí en adelante no sabemos qué es lo que qué decisiones pueden tomarse desde Bruselas o en el marco de la OTAN con respecto a cómo proseguir la guerra, si además hay voces disidentes. Y por eso yo insisto mucho, desde el punto de vista simbólico, que la reunión se haga en un país europeo que tiene una posición disidente al resto de la Unión Europea en cuanto a continuar o no la guerra en Ucrania, el apoyo a la guerra en Ucrania. Entonces, Orbán ha sido muy explícito al respecto y ha dicho siempre que la Unión Europea busca proseguir la guerra y él lo que está buscando es la paz en Ucrania, ¿no? Ahora, ¿qué? Sí, dígame. No, digo que se suman otras voces, digamos, que no tan descollantes como la del presidente Orbán, en Eslovaquia, en fin, que también plantean que toda esta fijación con la guerra en Ucrania por parte de la Unión Europea no conduce a nada, no conduce a la paz, obviamente, pero además no conduce a un beneficio para muchos países de la Unión Europea, como es el tema de que algunos siguen recibiendo gas ruso vía Turquía o vía otros medios, ¿no? Sí. Aquí me está diciendo el director, acaban de, en la Federación Rusa, publicar un nuevo video en donde hablan específicamente de posibles acuerdos con materiales raros. Vamos a verlo, lo vamos a ver juntos nosotros para ir descubriendo entonces con qué van, porque ellos van en paralelo con la reunión de Zelensky haciendo algunos anuncios. Vamos a verlo. Estimados colegas, buenos días. Hoy en nuestra agenda tenemos la cuestión del desarrollo de recursos minerales en el fondo marino. Varios ponentes, un tema interesante, importante. Propondría comenzar en esencia con el ministerio correspondiente y dar la palabra a Alexander Savich Kozlov y luego añadirán Sergei Lavrov y Alekhanov Anton Andreevich, por favor. Esto ocurrió justo después de la llamada con el presidente Donald Trump, algunos minerales marinos. Usted hablaba entonces también de ese puente de comunicación comercial. Un poco hablar de la estrategia de Vladimir Putin, porque él siempre está como un paso más adelante, lamentablemente, y obviamente como no tiene moral y siempre como que la maldad lo rige, él siempre va como un paso más allá, ¿no? A ver, yo no emitiría juicios acerca de la moralidad o la inmoralidad. Yo emitiría juicios acerca de los intereses respectivos. Es decir, claro. ¿Cuáles son los intereses en juego de Rusia en esto? Bueno, si llega a un acuerdo de paz con Ucrania, es garantizar lo que ya planteaba en términos de las condiciones que impone Putin, pero también abrir el juego en el campo económico con Estados Unidos. Y esto, yo insisto, yo creo que está muy bien este video que está mostrando, porque aquí hay una referencia a las tierras raras. Y el problema con China, nuevamente, es el problema de las tierras raras, entre otros elementos que exporta China, que permiten la fabricación de una cantidad de elementos en Estados Unidos. Entonces, no nos olvidemos que muchas de las tierras raras además están en los territorios que se han incorporado a Rusia en Ucrania. Entonces, aquí hay un juego muy sofisticado, muy delicado, muchas cosas no las sabemos exactamente, pero que a mi manera de ver privilegia una relación económica entre Estados Unidos y la Federación Rusa, y de alguna manera lo de Ucrania, bueno, es un elemento accesorio si se puede resolver bien, y si no lo puede resolver Estados Unidos, que lo resuelva Europa. No fue esta la posición en el último mes, porque parecía que la posición de Trump era acercarse a la posición de los europeos, pero esto cambia totalmente la ecuación desde el momento que habla con Putin. Sí, yo también quería colocar lo que decía el presidente Donald Trump anoche sobre China. Habla de la relación buena que tiene con Xi Jinping, que se van a reunir próximamente en South Korea, porque esto también está entrelazado. Vamos con el material número 9. ¿Qué está pensando China en este momento? ¿Te felicitó Xi Jinping por el éxito del acuerdo de paz? Bueno, escuché que lo hizo. Se emitió un comunicado, pero me reuniré con él en 2 semanas. Apretó a Estados Unidos al endurecer los controles de exportación de minerales de tierras raras. Lo hizo y aumenté nuestros aranceles
al 100%, además de lo que ya estaban pagando, lo cual es mucho peor, mucho peor. Veremos qué pasa con China. Siempre he tenido una gran relación con él, como sabes. Pero siempre están buscando una ventaja, ¿sabes? Nos estafaron durante años, ellos lo hicieron con Bush, con todos. Hicieron que Obama fuera terrible, terrible. Y, ¿sabes? Yo realmente me gustaba Ronald Reagan, me encantaba como presidente, pero no era bueno en comercio. Realmente no era bueno en comercio. En comercio no era bueno, pero era bueno en muchos aspectos. Pero te diré que China en particular, vaya, hicieron un número en nuestro país. Ellos sacaron dinero. Ahora está invertido. Quiero decir, ¿sabes? Nos está yendo muy bien con China. No sé qué va a pasar, no puedo decirte. Nos vamos a reunir en un par de semanas. Nos vamos a reunir en Corea del Sur, de hecho, con el presidente Xi y otras personas también. ¿Quién estaría ganando este pulso entre Estados Unidos y China y todo este asunto de los aranceles y las tierras raras? Bueno, yo diría que China ha manejado con mucha sutileza su diplomacia en términos... a ver, el primer punto yo creo que lo resaltó el presidente Trump y tenemos que tenerlo claro. La importancia del comercio. Ajá. Y yo vuelvo a referirme a la importancia del comercio también con Rusia. No nos olvidemos. El segundo punto es que China ha jugado sus cartas de tal manera que ha mostrado que está dispuesta a una serie de retaliaciones si se incrementan, por ejemplo, los aranceles, si hay presiones de carácter económico, etcétera. Y yo creo que la lectura del presidente Trump en este caso va a ser nuevamente económica, más que bélica o de confrontación bélica. Y va a decir, bueno, a ver, ¿cómo vamos a resolver esto en términos del negocio, entre comillas, ¿no? Los chinos son unos maestros en eso y el presidente Trump también entiende mucho mejor lo que es la dinámica económica que eventualmente una dinámica geopolítica de confrontación, aunque sí entiende muy claramente que hay un nuevo orden mundial dentro del cual Estados Unidos tiene que moverse de la mejor manera en función de sus intereses. También traigo a la mesa el caso de India, porque el presidente Donald Trump al parecer le había dicho de que no le iba a vender más petróleo a Rusia, luego India dijo que ellos no habían dicho eso. Cuéntenos también, ¿India es importante en todo este nuevo manejo geopolítico? Sí, India es importante. India tuvo una posición cuando el presidente Trump anunció que le iban a incrementar en un 50% los aranceles debido a que compraba petróleo ruso, cosa que también le dijo a los chinos. Sí. Los chinos ignoraron sencillamente el comentario, no les importó demasiado. Pero lo que pasa es que aquí se pierde de vista un poco por el legado de la Guerra Fría, el hecho de que estamos frente a un mundo distinto. Algunos lo llaman multipolar, policéntrico, como queramos llamarlo. Pero lo cierto es que en ese contexto sí hay que buscar nuevos canales de interlocución. Y los países que no están alineados con Occidente han estado construyendo sus propios canales de interlocución. No son solamente los BRICS, es la Organización de Cooperación de Shanghái, es la misma ASEAN, que de alguna manera mantienen un grado de independencia, y en el caso de la India eso es muy cierto. La India sí, de alguna manera hubo una tensión muy grande con Estados Unidos a raíz del anuncio de estos aranceles, pero la India siempre está en una posición de que, bueno, a ver, veamos si nos conviene o no nos conviene, si se radicaliza o no se radicaliza, un poco como herencia de sus planteamientos de no alineamiento en su momento, ¿no? Entonces, estamos frente a una situación en donde la lógica de entender que todo funciona solamente en términos bilaterales puede empezar a fallar porque hay otras instituciones que han emergido que no son todavía una alternativa a lo que son las instituciones clásicas, digamos, del sistema neoliberal, si uno quiere, de Bretton Woods, pero que está emergiendo y que plantea un tema que no nos olvidemos que también una de las razones por las cuales el presidente Trump atacó en algún momento, cuestionó a los BRICS, es por la idea de la desdolarización. Y la desdolarización dentro de las relaciones entre algunos de los países BRICS se está dando, porque se está haciendo, el comercio se está realizando ya en las monedas nacionales, en algunos casos, y predominantemente en yuanes. Y China ahí lleva una ventaja.
Ahora, ¿usted cree que hay un riesgo ahí de verdad el dólar a futuro? Él hablaba en la reunión con Milei, hablaba de eso justamente, decía que bueno, que le están haciendo esa jugarreta por allí. Bueno, yo creo que no voy a juzgar desde el punto de vista de los miembros de BRICS, sino del punto de vista de los europeos. Si los europeos están retirando fondos y están acumulando oro en Mm, detrimento del dólar, claro. bueno, yo abro interrogantes al respecto de cómo vamos en ese sentido. Yo tengo mis dudas con respecto a que el dólar se debilite a corto plazo de una manera drástica, pero sí creo que hay un proceso en donde entran a tallar otras monedas y además está todo el mundo de las cibermonedas que permite atajos Una en cuanto facilidad. a las negociaciones comerciales que hay que tener en cuenta. Finalmente, su conclusión, ¿qué espera de esta reunión? ¿Cuáles podrían ser los titulares que vemos el día de hoy luego que estrechen sus manos? Yo no espero mucho de la reunión entre Trump y Zelensky. Yo creo que lo importante es ver si se van a dar las reuniones bilaterales Ujú. Trump-Putin, Trump-Zelensky y si eso va a conducir a una reunión entre los tres o entre Putin y Zelensky que lleve a algún tipo de acuerdo de paz en Ucrania. Muchísimas gracias, de verdad, súper interesante y bueno, espero tenerlo próximamente aquí. Con muchísimo gusto y muchas gracias por la invitación, como siempre. Bueno, y el otro tema que, aparte de la situación en Europa y las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, cómo están evolucionando en torno al tema Ucrania. El otro tema que nos pareció muy relevante, que se nos estaba quedando un poco en el tintero, que es fundamental para tratar, es el tema del otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a la opositora María Corina Machado, una destacada activista y política en Venezuela. A raíz de esto y de la situación que se está presentando en este momento de tensión entre Estados Unidos y Venezuela, me pareció oportuno invitar a un viejo amigo, viejo no digo por la edad, viejo porque tenemos muchos años de relación, Andrés Cañizales, que es venezolano, periodista, doctor en ciencia política, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, y además que escribió su tesis doctoral sobre la estrategia comunicacional del entonces presidente Chávez. De manera que sí está muy empapado de muchos de los temas venezolanos y vamos a ir directamente a abordar algunos de ellos que son relevantes en función no solamente del hecho de que, eh, sorpresivamente para algunos, el Premio Nobel de la Paz haya sido entregado a María Corina Machado en un contexto en donde quizás con muy poco fundamento el presidente Trump eh, estaba esperando ese premio. Y en un contexto donde además hay una muy fuerte presión de Estados Unidos con una serie de movimientos navales, anfibios, con el hundimiento de algunos peñeros, una fuerte presión de Estados Unidos sobre Venezuela, sobre el gobierno de Maduro, y la comunicación diplomática entre ambos países está cortada, por algunos medios se mandan algunos mensajes, pero bueno, este es el contexto en el que nos estamos moviendo la gran pregunta es, bueno, ¿qué significa para Venezuela, para la posición o para la evolución de la política venezolana el otorgamiento de este premio a María Corina Machado? ¿Y qué significa María Corina Machado en el contexto venezolano? Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Me complace mucho acompañarte, estar con la audiencia que te sigue, con este espacio donde pues te felicito que estés abordando los temas internacionales para, digamos, un público no especializado, ¿no? Creo que en primer lugar, el premio pues ha generado mucha polémica, tanto dentro como fuera de Venezuela. Obviamente para quienes ocupan el poder en Venezuela, para eso que podríamos llamar el chavismo, fue un golpe diplomático simbólico muy fuerte que una persona que está dentro de Venezuela, pero con movimientos limitados y señalada de ser golpista, bueno, una serie de señalamientos que le hace el gobierno a Machado, pues esa persona reciba tan importante premio, ¿no? Eh, yo creo que el premio
bueno, se encarna en una persona, pero me atrevo a pensar que este premio de alguna manera lo que quiere es poner luz sobre lo que fue la gesta democrática masiva, ciudadana del año pasado. Es decir, María Corina Machado, quien en otros momentos no había abrazado la ruta electoral desde finales del 2023, creo que interpretando lo que sentía la gente, que había que buscar una salida y que esa salida tenía que ser pacífica, democrática, por la vía electoral, María Corina Machado creo que toma ese sentimiento que se respiraba en Venezuela y logra interpretarlo, llevando, digamos, a estas elecciones del 28 de julio del año pasado, cuya respuesta posterior por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro es la que ya sabemos, una fuerte represión, etcétera. Pero para mí yo creo que lo que simboliza el premio y el mensaje que se da cuando la academia le otorga el premio está relacionado con una gesta democrática, con una gesta ciudadana, encabezar, promover, liderar, digamos, un clamor a favor del cambio democrático por vía electoral. Eso creo que para mí es lo que simboliza este premio. María Corina Machado, tú lo has comentado, pues a diferencia de otros momentos donde el premio se le otorgó a activistas de derechos humanos clásicos, María Corina Machado es una líder político, es una dirigente política con aspiraciones de ocupar el poder como lo hace legítimamente cualquiera que se meta en la arena política. Y eso pues la llena es una figura llena de contradicciones si se ponen a revisar, si nos ponemos a revisar su historial con las distintas posiciones que ha asumido a lo largo de lo que ya es una larga carrera. Estamos hablando que ella ha sido una protagonista de la escena política desde la oposición por prácticamente un cuarto de siglo ya, ¿no? Entonces Ujú. eso hace que sea un personaje polémico, como cualquier político en cualquier contexto de confrontación, ¿no? Sí, ahora, lo que sí, esto se da, estaba señalando el contexto regional y yo diría global, Oh. muy particular, eh, implica también una señal muy fuerte Ujú, eh, con respecto a los interlocutores externos. ujú, Entonces, la pregunta es, bueno, ahora que estamos en esta situación donde hay una escalada de tensión entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Maduro en Venezuela, ¿cómo mm. encaja en esta ecuación este premio Nobel y la figura de María Corina Machado? Yo lo entiendo, Andrés, como un espaldarazo, es decir, está el premio en sí y está el momento en que se da a conocer ese premio, es decir, el premio se da a conocer en medio de una presión que pasó de ser una presión meramente diplomática a una presión ya con un despliegue naval, militar en el sur del Mar Caribe, un despliegue que precisamente María Corina Machado ha apoyado. Es decir, María Corina Machado ha apoyado que Estados Unidos ejerza una presión consistente y más fuerte sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Yo creo que el premio, de alguna manera, en este contexto, es un espaldarazo a María Corina Machado, es un espaldarazo a que en Venezuela se pueda producir un cambio, cosa que no está muy claro cómo se pueda producir para quienes estamos aquí, pero que en todo caso para la comunidad internacional que se le otorga el premio cuando justamente hay una acción inédita por parte de Estados Unidos para presionar al gobierno de Venezuela, y que el premio lo reciba la principal figura opositora a ese gobierno, pues creo que es un mensaje de respaldo muy claro a las posiciones y a la lucha de María Corina Machado en este contexto. Sí, yo creo que sí hay que aclararle a la audiencia
que María Corina Machado está actualmente en la clandestinidad, aparece en algunos momentos, en algunos actos, pero evidentemente está perseguida por el régimen de Maduro. Y el segundo punto que hay que señalar es que este régimen no ha sido legitimado en las últimas elecciones, porque no han Ujú. aparecido los fundamentos para justificar la presunta victoria de Maduro, y sí la oposición ha presentado las actas. Pero digamos, esto es más que nada para redondear el cuadro. Ahora, eh, yo, a ver, no quiero pecar de abogado del diablo, pero a ver, yo estaba viendo justamente algunos premios Nobel de la Paz que fueron otorgados anteriormente, y en el caso de San Yu Ki de Birmania, se le otorgó ese premio a pesar de que esta señora, o era una política activa, reprimida por los militares, la junta militar, pero que también participó en algunos hechos dudosos con respecto a los derechos humanos. Llega por las elecciones a ser la presidenta y nuevamente es derrocada y controlada por los militares, ¿no? Entonces, ¿servirá esto como una analogía para pensar lo que pueda suceder a futuro con María Corina Machado? Mira, hablando de analogías, escribí un artículo donde rescataba el premio Nobel a Lech Walesa, Ajá. justamente estando él encabezando una lucha pro democracia. Ujú. No pudo salir de Polonia a recibir el premio. Y bueno, pasaron muchos años antes de que pudiese ocupar el poder, pero me parecía que podía ser algún símil, porque aquí se ha hablado mucho comparando a María Corina Machado con Nelson Mandela, por ejemplo, con Ujú. Obama, pero yo creo que cada uno de esos premios ha respondido a determinados contextos, a determinadas situaciones. Yo pienso que María Corina Machado es un hecho real, digamos, ¿no? Que pues logró amalgamar un sentimiento popular a favor del cambio, logró conducirlo y tuvo, digamos, el tino, la inteligencia política de no plantarse en temas, digamos, de si yo no soy la candidata, no hay elecciones, que era un poco lo que el chavismo estuvo jugando, ¿no? Ella actuó estratégicamente el año pasado al aliarse con alguien que no era de su entorno, que es el señor Edmundo González Urrutia, y negociar con los factores tradicionales de la oposición reunidos en lo que era la otrora Mesa de la Unidad Democrática y montarse sobre sus hombros esa campaña, porque Edmundo, una persona muy respetable, pues era un perfecto desconocido en Venezuela en mayo del año pasado, cuando comenzó formalmente la campaña. Sí, que había hecho una Eh, carrera diplomática, fue embajador, Prácticamente por cierto, aquí en en Buenos Aires Argentina, en una su persona momento. Sí, muy honorable, sí, respetable, sí, pero no sí, era una figura pública, ¿no? sí. Entonces, yo creo que María Corina Machado, con todos los bemoles de muchas de sus posiciones muy polémicas, posiciones públicas muy polémicas, pues si se mira lo que ocurrió entre finales del 2023 y el 2024, eso la convierte a ella en una protagonista política importante en Venezuela, es insustituible. Recientemente el padre Peraza, el rector de la Universidad Católica, sostenía, Ujú. no puede haber una mesa de negociación hoy en Venezuela que no incluya a María Corina Machado, que es un poco el escenario que se imagina el chavismo, negociar con Estados Unidos o con otros factores regionales, el caso de Brasil, pero sin que María Corina Machado esté en la mesa, lo cual es, en este momento, como lo decía Peraza, es inadmisible. Sí, claro, está legitimada desde todo punto de vista, por lo menos con este Premio Nobel de la Paz. También, Ahora, sí. ahora la gran pregunta, porque lo mencionas tú, bueno, ¿a qué se enfrenta María Corina Machado en el bloque que actualmente controla el poder en Venezuela? Mm. ¿Cómo puede funcionar algún tipo de negociación? ¿Cómo lo ves? Porque incluyendo también factores externos, como mencionaba, Brasil, no solo Ujú. Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo lo ves? Fíjate, creo que estamos largamente en Venezuela en un punto muerto, porque de lo que ha salido de la ruptura de los canales de comunicación entre Venezuela y Estados Unidos, están rotas las relaciones desde el primer gobierno de Trump en el 2019. La embajada americana en Venezuela está cerrada desde el 2019, pero habían canales informales
en los últimos tiempos con el señor Richard Grenell, quien es el enviado especial para Venezuela y para Corea del Norte. Ese enviado especial había mantenido contacto recientemente en medio de esta crisis, se rompe ese canal por decisión del presidente. Pero lo que sale a relucir por varios reportajes del New York Times y luego lo confirma también la agencia Reuters, es que el gobierno de Maduro está dispuesto a entregar todo menos el poder. Es decir, está dispuesto a entregarle a Estados Unidos una posición privilegiada para la explotación petrolera y minera, está dispuesto a dejar de enviarle petróleo a China, está dispuesto a romper los lazos de cercanía geopolítica con Irán, pero lo que no está dispuesto es entregar el poder. Y eso nos coloca en un punto ciego, pues no hay manera de generar una negociación, y es un poco lo que ha ocurrido con Estados Unidos, que cortó, digamos, la comunicación, en el cual, digamos, Maduro, a pesar de no haber podido demostrar su reelección, está empecinado en permanecer en el poder. Y el otro punto ciego de cualquier negociación es que el chavismo no quiere a María Corina Machado ni a los representantes de ella en una mesa de negociación. Con lo cual, digamos, construir una mesa de negociación va a requerir, en un caso hipotético que eso suceda, que países como Estados Unidos, como Brasil, como Colombia se involucren seriamente en promover que haya una salida pacífica, una resolución pacífica a la crisis venezolana. Mientras países como Brasil o Colombia, que son referentes importantes, que mantienen canales de comunicación con el gobierno de Maduro, no se involucren a fondo y miren para otro lado y piensen que esa crisis no les va a tocar, pues estamos los venezolanos en una situación donde un gobierno no acata, digamos, la voluntad popular, tiene el poder de las armas, de la represión, y además, algo que tú mencionabas antes que comenzáramos el programa, hay una franja de permisividad de Estados Unidos con relación a a la exportación petrolera que le sigue dando un flujo de caja, aunque reducido, se lo sigue dando. Es decir, no estamos en la peor época de las sanciones de Estados Unidos. Eso se flexibilizó durante el gobierno de Biden y ha habido, digamos, Venezuela este año, para que tengas este mes pasado de septiembre, por primera vez en 5 años, produjo más de 1 millón de barriles diarios de petróleo. Es una cifra pequeña, pero comparado con la peor momento de las sanciones, es una cifra significativa. El 84% de esas exportaciones petroleras fueron a China. Y todo esto lo digo con base a reportes de la agencia Reuters. Yo no soy experto petrolero, soy un lector que me informo, digamos, de estos temas. Pero esa ventana de la producción petrolera sigue abierta. A pesar de toda esta diatriba, de toda esta conflictividad. Y yo creo que ahí el gobierno del presidente Nicolás Maduro sigue encontrando, digamos, una fuente de financiamiento, aunque reducido, sigue existiendo esa fuente de financiamiento, con lo cual no está entre la espada y la pared. Obviamente ahora estamos en otro escenario con esta presión inédita de Estados Unidos, pero tampoco sabemos bien, no ha terminado de delinear el gobierno de Estados Unidos qué es lo que pretende en el fondo. Aunque leamos las señales, no hay una definición de, bueno, vamos a hacer esto con este objetivo. Sí, mira, a mí me surgen, en función de lo que acabas de decir, en realidad dos preguntas. Vamos una por una porque si no te abrumo demasiado. La primera de ellas es que sí, efectivamente, la relación en términos de la exportación de petróleo desde Venezuela a Estados Unidos particularmente, en función del acuerdo con Chevron, se mantuvo prácticamente hasta el momento mismo en que se iniciaron las acciones anfibias de Estados Unidos. Es decir, el petróleo venezolano servía para Estados Unidos. Entonces ahí hay como una zona un poco contradictoria en donde ver cómo funciona esto. Pero esto tiene también un reflejo, y lo que tú acabas de decir sobre el incremento de la producción petrolera, sobre la economía de Venezuela. Y aquí la gran pregunta es, Jeffrey Sachs acaba de sacar un documento en donde dice que la economía venezolana es resiliente, que tiene grandes posibilidades, un potencial de desarrollo a futuro inmediato, en fin, toda una serie de características positivas,
quizás olvidando que sigue siendo uno de los países con la mayor inflación del mundo, con una polarización social muy marcada. Bueno, ¿cómo ves tú esa parte de la ecuación, que es la parte económica, que es fundamental? Más allá de que logre exportar más petróleo, hay todavía una incapacidad de, digamos, estabilizar la situación económica interna, ¿no? Ujú. Por parte del régimen de Exactamente, Maduro, sí. sí. Sí, sí, eso es creo que es la clave. Es decir, la situación económica interna dentro de Venezuela sigue siendo una situación no solo de falta de estabilidad, sino de que cualquier señal de mejoría se traduzca en una mejoría para la población. Eso no está sucediendo en Venezuela. En Venezuela, por ejemplo, las pensiones. Hoy en Venezuela las pensiones son 0,50 dólares, medio dólar por mes. Los salarios de un profesor universitario activo en Venezuela no llegan a los 3 dólares de las universidades públicas. Son señales como de, pues, en lo macroeconómico mostrar cierta mejoría, pero eso aguas abajo no está representando mejoría para la población. Está representando la capacidad de un gobierno de permanecer controlando la riqueza nacional, que aun cuando esté disminuida, la sigue controlando, pero eso no significa, pues, en términos de lo que soñábamos históricamente, un desarrollo social con justicia en Venezuela. Eso sencillamente hoy no existe en Venezuela. Estamos llenos de una cantidad de contradicciones. Para la prensa internacional, el tema económico es difícil de reflejar porque tú vas ahora a cualquier supermercado en Venezuela, a diferencia del 2015, 2016, y están llenos de productos. En el 2015-2016 éramos noticia porque habían colas y colas de personas para acceder a un producto, a cosas muy limitadas. Hoy hay una oferta ilimitada, pero no hay una capacidad de compra de la gran mayoría de la población. Y también al mismo tiempo lo que eran los programas sociales que siempre se utilizaron en Venezuela con criterios de control político, pues esos programas sociales también están bastante moribundos, por decirlo de alguna manera. Esa combinación de factores hace que la variable económica esté presente también como una señal muy clara de descontento de la población. Es decir, la población en Venezuela, una parte importante, quiere un cambio también porque la vida cotidiana, la vida económica, la situación de los servicios se quebró y no se ha vuelto a resolver. Te pongo ejemplos de la vida cotidiana, es decir, en Venezuela, de nuevo volvieron, por ejemplo, las colas para surtir combustible. Yo ayer tuve que estar 2 horas para poderle poner nafta a mi vehículo. La última semana viví apagones interdiarios de 4 horas. Ese tipo ese quiebre de lo que son los servicios, eso primero genera mucho malestar, mucho descontento, pero simboliza también la incapacidad que ha tenido Maduro para resolver y hacer medianamente viable la vida cotidiana. El gobierno de Maduro ha tenido una enorme capacidad para reprimir y mantenerse en el poder. Y sobre esto es importante que el público lo entienda. María Corina Machado, como tú bien decías, efectivamente no está presa, pero está con movimientos muy restringidos, está clandestina. Sí, En los tiempos de la clandestinidad, donde sí, hay redes sociales sí, y se puede conectar y hablarle al mundo, pero no le claro. puede hablar al país. Apenas votaron a varias personas de medios de comunicación y algunos los mandaron de vacaciones, incluido personas que tú conoces, por el tema de haber dado la noticia de que Mariana Corina Machado ganó el Nobel, significó la salida al aire de personas que estaban en programas de radio. Y junto a eso, en el último mes, han apresado a unas 40 personas cuyo delito fue participar como activistas son gente muy popular, muy humilde en distintos lugares del país,
que estuvieron en la estructura de lo que se llamaban los comanditos, que eran los equipos de base para cuidar las elecciones el año pasado. Todo eso está ocurriendo al mismo tiempo que están la fuerza desplegada en el Caribe, al mismo tiempo que, según también informa la prensa internacional, como el Financial Times, el alto gobierno no duerme nunca en el mismo lugar, cambia de teléfono todos los días, cambia de escolta con frecuencia. Es decir, hay una situación de mucha incertidumbre, expectativa de qué es lo que va a ocurrir en Venezuela, sin certeza de qué es lo que va a ocurrir o cómo va a terminar esta película, además. Pero además yo creo que agravada por una polarización social extrema, porque lo que tú comentabas al principio, es decir, hay gente que, yo lo sé por experiencia propia, yo soy jubilado de la Universidad Central de Venezuela, sé lo que me están pagando, que no existe en realidad, y sé también que hay gente con ingresos en dólares que sí puede permitirse el lujo de comprar muchas cosas. Entonces, pareciera que lo que intentaba el chavismo con el socialismo del siglo XXI, de poner la cancha al mismo nivel para todo el mundo, lo que ha generado es una mayor fragmentación social. Y ahí está la pregunta, porque si tú tienes más de 7 millones de venezolanos que han salido, que es como una especie de válvula de escape, porque además es la población potencialmente más activa, ¿no? La más joven, y tienes esta situación de polarización, bueno, y tienes a un gobierno inseguro, en el sentido inseguro en términos de su seguridad, y se está moviendo de un lado para otro, porque evidentemente desconfía con respecto a su propio entorno, qué es lo que puede pasar. Bueno, la gran pregunta, y con esto vamos a cerrar el programa, es, bueno, ¿cómo ves tú lo que puede pasar? Fíjate, no tengo capacidad hoy de construir o decir, pronosticar qué pudiese ocurrir en Venezuela. Como venezolano, pues quisiese que hubiese una resolución pacífica de esta situación, pero todas las señales me dicen lo contrario. Es decir, todas las señales me dicen que estamos llegando a a un túnel que está cerrado con la posibilidad de un choque, no solo militar, sino un choque más asentado también en una presión, ejercer una presión mucho más fuerte, que es un poco lo que yo a veces creo que busca el gobierno de Trump: no generar una invasión, sino generar tal estado de tensión que eso genere errores, equivocaciones o un quiebre en el gobierno venezolano, cosa que hasta ahora no ha ocurrido después de 2 meses de esta De esta situación, presión, sí. sí, esta presión, ¿no? Sí. Y a eso se le añade algo que sería motivo de otro programa, es el tema de cómo ahora también la Casa Blanca se casa, digamos, una pelea con el gobierno de Petro en medio de esta crisis, con lo cual, digamos, complejiza ya cualquier solución a la situación venezolana, me parece. Sí, yo creo que, y vamos a cerrar con esto porque se me está acabando el tiempo, pero que un elemento que tú mencionaste que es importante, que no siempre se presenta claro, en el programa anterior lo veíamos, era la posición de Brasil. Brasil, que por un lado ha sido crítico del proceso electoral como se ha desarrollado en Venezuela. Sin embargo, el otro día Lula sí fue muy explícito en cuanto a que Estados Unidos no tenía que intervenir, violando la soberanía de los países como Cuba y como Venezuela. Así que también ahí habría que ver cómo se desarrolla una política de ese gran actor sudamericano. Pero Andrés, te agradezco muchísimo por la claridad en exponernos este panorama bastante complejo dentro de lo que está pasando en Venezuela. Todos aquellos que tenemos una relación muy especial o somos venezolanos, desde luego tenemos la expectativa de que esto tenga una salida pronta y pacífica. Pero bueno, ya veremos. Entre tanto, nuevamente, mil gracias y a lo mejor tocamos el otro tema que tú estás proponiendo en algún próximo programa, de aquí a, no sé, 2 o 3 episodios más del programa. Con todo Mil gusto. gracias, te mando un fuerte abrazo y espero que estés Vale. bien. Gracias. Saludos a todos. Gracias. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por su atención a este programa. Hemos tenido 2 temas fuertes. Lamentablemente no nos quedó espacio para los relatos habituales, para darle un toque de humor, ni para los memes, ni reels que intercalamos en este programa, pero creo que los 2 temas son muy sustanciales para aquellos que están interesados por la política internacional, para enterarse de muchas cosas
desde los propios protagonistas en algunos casos y desde el análisis que uno pueda hacer en este programa. Así que mil gracias por su apoyo, por su audiencia, por mandar comentarios. Muchísimas gracias. Algunos de los comentarios son particularmente halagadores, les agradezco. Y continúen por favor mandando comentarios y críticas que son más que bienvenidas para ir mejorando este programa. Fuerte abrazo para todos y los veo el próximo lunes.